empieza su viaje en este día, en el Ecuador de este ciclo. Y hoy tenemos a Julián Repongo, que nos va a hablar de Federico Muelas, de la historia del libro en estos 50 años desde su fallecimiento, o todo lo que quiera, porque la verdad es que es como un enciclopedia. Y yo creo que si es como, va a ser como, o mejor que ayer con Miguel Romero, que fue espectacular, la verdad, lo que ayer pudimos vivir. Y yo creo que hoy pues nos hemos subido aquí para dejarlo a él bien arriba y bien encima del escenario, como un gran cantante. Aquí tocamos a hacer tenor. Y bueno, pues espero que les guste. Y luego, cuando acabe, yo te otorgaré, hasta que no hagas la conferencia, nuestro diapasón de ya desde Cuenca Ciudad de Música. Y luego bajaremos al salón, bueno, al aula 1. Tenemos preparado el piano para que, un poquito mejor que ayer, con iluminación, para que disfrutemos de un recital de la soprano Alicia Sánchez y el pianista Luis Fernando Pajín, con música de Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina, García Leró, música española, con textos, evidentemente, de poetas también del siglo XX. Pues espero que disfruten. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. ¿Por qué has hecho sonar hoy las campanas? ¿Por qué has abandonado las callejas que te vieron pasar día tras día? ¿Por qué te has ido, amigo Federico? ¿Por qué se queda Cuenca sin poeta? Bueno, quería empezar esta conferencia con esta pequeña canción que te dedicó José Luis Perales a Federico Muelas, que no sé si la conocéis. Simplemente era el hacer el primer homenaje y, en primer lugar, antes de empezar con la conferencia, quiero dar las gracias a la UIN por habernos acogido aquí en su sede y, por supuesto, a Carlos por haber tenido la genial y necesaria idea de dedicar un homenaje a Federico Muelas, a nuestro gran poeta, en este cincuentenario de su fallecimiento. Y dicho esto, antes que nada, también tengo que decir que en origen esta transferencia iba a tratar de la ciudad de Cuenca. Parece que nos pusimos de acuerdo Miguel y yo cuando resulta que él iba a tratar más de Federico Muelas, trató de la ciudad, y sin embargo yo, que iba a tratar de la ciudad, en cuanto empecé a diseñar la conferencia me di cuenta que realmente el protagonista y el personaje es Federico Muelas. Federico Muelas, hay que decir que entre los años 50 y 60 fue un gran protagonista de la ciudad, no solo por su poesía, sino como gestor cultural. Hablábamos antes, Carlos, que hace falta realmente gestores culturales en nuestra ciudad, porque si vemos la diferencia de Cuenca, cuando vivía Federico Muelas, cuando estaba el Museo de Arte Abstracto en todo su apogeo, cuando las semanas de música religiosa, gracias a Pablo López de Osaba, eran lo que realmente eran en su momento, pues es lo que ahora se echa en falta. Lo hemos hablado algunas veces, Carlos y yo, ¿verdad, Carlos? Que Cuenca, en ese sentido, como una ciudad cultural, si lo comparamos con esos años, ha decaído bastante. Y en parte quizás sea también por esa faceta que tiene nuestra ciudad y que nos devoramos muchas veces a nosotros mismos. Nos es difícil ser un profeta en la tierra, y Federico Muelas sí que lo fue. Por eso, como digo, decidí cambiar la conferencia para darle más protagonismo, más que a Cuenca, a Federico Muelas, que realmente considero que es realmente el protagonismo. Y he decidido titularla de esta forma: El misterio de un viejo poeta. Ayer nos decía Miguel Romero que la poesía de Federico Muelas es una poesía
muy sencilla de comprender, y en parte es cierto, por lo menos es cierto en parte, pero también es cierto que si haces una segunda lectura de sus poemas, tiene una cierta dosis de misterio, queda ahí un misterio patente que se va a ver en gran parte de su obra. Y lo del viejo poeta, no me refiero a la descripción más conocida del significado de la palabra viejo como una persona anciana. Hay que tener en cuenta que Federico Muelas murió joven, murió por lo menos relativamente joven, murió con 66 años, lo que consideraríamos hoy joven. O sea, que viejo no llegó nunca a ser. Viejo, en la octava definición, dice exactamente, define la palabra viejo como apelativo afectuoso para dirigirse a una persona de confianza. Este es el sentido que quiero darle cuando digo del misterio de un viejo poeta, como un viejo lobo de mar que viene a enseñarnos toda su sabiduría, alcanzada independientemente de su edad en muchos años de experiencia. Eso es para mí lo que es Federico Muelas. Y sin más introducción, voy con la conferencia. ¿Por qué has hecho sonar hoy las campanas? Bueno, pues el misterio en Federico Muelas empezó ya mucho desde su propio nacimiento. Desde su propio nacimiento, incluso antes de su nacimiento, por diferentes motivos que vamos a ver. Y eso se van a ver reflejados en su obra. En primer lugar, por el apellido. Ayer Miguel Romero nos decía, y es cierto, que cuando se le dio el título de cronista oficial se le llamó Federico Muelas Pérez de Santa Coloma, y así es como firma él Federico Muelas Pérez de Santa Coloma. Sin embargo, si vemos la partida de nacimiento, no figura con el nombre de Federico Muelas Pérez de Santa Coloma, sino Federico Muelas Pérez. El motivo del Pérez de Santa Coloma, que realmente efectivamente se llamaba así, lo veremos a continuación, pero como podéis ver, aquí lo pone bien claro, Federico Muelas Pérez, y como dijo Miguel Romero ayer, a pesar de que en muchos registros biográficos aparece como que nació en 1910, aquí se puede ver claramente que nació en 1909, como él dijo. Y en este sentido del misterio también quiero hacerme eco de unas palabras que escribió Carlos de la Rica, su viejo amigo también, en el prólogo de sus poesías completas, que decía lo siguiente: los ancestros paternos le van por la serranía, los Muelas. El padre es ese hombre inteligente, culto, sin suerte. El poeta lo recuerda al hilo del telégrafo. Era jefe de telégrafos. Y subrayo: la ascendencia materna se nutre de los Pérez de Santa Coloma, liberales y militares, con gobierno en Filipinas. Ahora veremos qué es ese gobierno en Filipinas. De donde traen sangre y pigmentación. El padre le enseña a conversar, a la lectura. La madre le infunde los ritmos musicales del piano, la canción y la delicadeza. Vienen muy bien también al hilo de estos encuentros en el que Carlos ha sabido aunar la poesía de Federico Muelas con sus canciones. Y en este sentido, ahí quiero resaltar el árbol genealógico para ir desde Federico Muelas hasta donde radica para mí ese misterio. Federico Muelas, como hemos dicho, nació en 1909, era hijo de Mario Muelas, que era jefe de telégrafos, como digo, y de Milagros Pérez, que por cierto Milagros Pérez era a su vez hija de Clara Santa Coloma y de Francisco Pérez Moreno, que no recordamos el nombre, Francisco Pérez Moreno, que curiosamente era hijo de uno de los principales industriales, lo que entonces se llamaban agentes de negocios de la cuenca del siglo XIX, que fue Valentín Pérez Montero, y que fue alcalde de Cuenca durante el reinado de Amadeo I de Saboya. Y ahí es donde radica lo que yo decía del misterio Pérez de Santa Coloma, y es que fue Federico Muelas el que unificó los dos apellidos maternos para convertirlo en un único apellido. Federico Muelas
Pérez de Santa Coloma. Pérez por parte de su abuelo materno, Santa Coloma por parte de su abuela materna. Y es que Clara Santa Coloma era hermana de Federico Santa Coloma, que fue general, llegó a ser general, había nacido en Manila, pero era de familia conquense. Había nacido en Manila porque su padre, que también era militar, estaba destinado en la colonia. Como digo, sus bisabuelos eran Eusebio Santa Coloma, el militar que era mandado, y ahí viene otra parte del misterio. Y es que, quien lo recuerda, aquí está Mario y también lo recordará, una parte de la familia mantenía todavía rasgos orientales, porque su bisabuela, que era Valentina Olimpo, que vamos a ver quién era, porque es también un personaje curioso. Bueno, esta es la la hoja de servicios de Eusebio Santa Coloma. No se ve. Esa es la partida de bautismo la hoja de servicios de Eusebio Santa Coloma, y a continuación, a ver si sale, no. Esa es digamos, el contrato, la autorización matrimonial. Hay que recordar que en el siglo XIX los militares, para casarse, tenían que solicitar permiso a los reyes. Y es curioso porque vamos a ver quién era su bisabuela, porque esa es otra parte del misterio. A ver si no va a ser difícil que lo veas. De todas formas, ahora lo vamos a pasar en la siguiente diapositiva. Se va a ver más claro. Se ve aquí, dice, el 10 de noviembre de 1822 años, bauticé solemnemente. Es la partida de bautismo de Valentina. Es la partida de bautismo de Valentina. El 10 de noviembre de 1822 bauticé solemnemente en la catedral de Manila a Valentina Limpo, de 8 días, nacida de Román Limpio y de Valentina del Rosario, mestiza de Sangley. ¿Qué es esto de mestiza de Sangley? Pues es muy curioso. En Filipinas, en aquella época, la comunidad china era bastante amplia, bastante numerosa. En el idioma Hokkien, que es uno de los idiomas chinos, que era el dominante tanto en Taiwán como en Guangzhou, una zona de Filipinas donde abundaban estos chinos, le llamaban Sengli. Sengli significa negocio, y entonces le llamaban Sangley comúnmente a los chinos, porque como es ahora también tradicional, se suelen dedicar a los negocios, tratantes. Entonces, una mestiza de Sangley era un mestizo de chino y de filipino. Entonces, el apellido Limpo viene muy probablemente de su origen, el apellido chino, que podría ser Limpo. Eso es a modo de... pienso que podría ser así. Y hay un retrato curioso, no es ella, por supuesto, pero es que es un retrato que encontré hace tiempo en internet y he querido ilustrarlo, que es una mestiza de Sangley retratada por un fotógrafo holandés en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, como digo, los orígenes de Federico Mola se remontan de esta forma a Filipinas, y es curioso porque para comprender un poco mejor también el origen familiar, he destacado algunos aspectos de la biografía de Eusebio Santa Coloma. Algunos de los presentes saben que dediqué ya una biografía al hijo, a Federico Santa Coloma, que como he dicho era el tío abuelo de Federico Molas, y si alguna vez me decido a volver a la literatura, pienso que quizá un tema curioso pueda ser una novela basada en la vida del padre de Federico Santa Coloma, del bisabuelo de Federico. Bueno, en 1842 había ingresado en el ejército como recluta. En 1843 se adhiere con su batallón al pronunciamiento contra Espartero, estaba en Barcelona.
En 1845 se reenganchó en el ejército para hacer una carrera militar. Fue ascendido a sargento al reengancharse y fue destinado a Filipinas. A partir de ahí pasará toda su vida en Filipinas hasta casi el final de su vida, como veremos. En 1850 nace su primer hijo, precisamente el futuro general Federico. Tuvo 7 hijos, de ellos 3 varones, los 3 fueron militares, y cuatro mujeres. Una de ellas, como he dicho, era la abuela de nuestro protagonista. Y en 1960 Eusebio Santa Coloma es cuando solicitaba el indulto real por haber contraído matrimonio sin el permiso real. Es curioso porque para entonces ya habían nacido los 7 hijos. O sea que por eso es lo que solicita el indulto. ¿Y por qué motivo fue? Yo creo que el motivo fue un intento al final conseguido de reconocimiento de su descendencia, porque en ese momento su mujer se encontraba enferma. 6 años más tarde falleció. Eusebio Santa Coloma cayó en una profunda depresión, renunció al cargo que en ese momento tenía como comandante militar en el destacamento de Río Sartán y solicita el traslado a la península. Le es concedido, llega a Cuenca en 1873, a tiempo para participar en una de las 2 defensas, en la defensa de la ciudad en uno de los 2 ataques carlistas. Ayer habló Miguel Romero del sangriento ataque que hubo en 1874, que provocó varios muertos y que dirigía el propio primo del autodenominado rey Carlos VII, y de su esposa Blanca de Borbón, pero hay que recordar que un año antes, en 1873, había habido otro intento de asalto por parte del brigadier Santés. En este le dio tiempo a defender a su ciudad, y es curioso que figure en su partida, en su hoja militar, que al frente de un grupo de voluntarios de la libertad y de guardias civiles logró, cuando ya estaba Cuenca perdida, logró escapar por la puerta del castillo, y destaca su hoja de servicios salvando de esta forma víveres y municiones y armamento. Y en 1874 falleció. Y es curioso también el viaje de regreso que hizo por el canal de Suez, se había abierto poco tiempo antes. También se recoge en su hoja de servicios que el capitán del barco intentó en Génova, intentó estafarle y tuvo que sacar su arma y defender a su familia. Había venido a Cuenca con todos los hijos, menos uno, menos el futuro general, menos Federico Santa Coloma, porque ya habían iniciado, llevaba 3 años iniciada la carrera militar, y en las leyes de aquel momento estaba estipulado que para que un militar que había servido en las colonias pudiera ser reconocido en el ejército peninsular, su mismo rango tenía que haber servido como mínimo 6 años. Entonces se quedó 3 años más en Filipinas para cumplir los 6 años y poder regresar, que se le reconociera el cargo que era en ese momento que era de alférez. Bueno, pues todo ese misterio, eso que es a modo de introducción, él se va a transparentar en su literatura. En su literatura, Miguel ya hizo alusión a lo que debió de sentir, y es cierto, cuando él ya empieza a hacerse su carrera literaria, con ese sentido entre sus propios vínculos familiares muy católicos, muy conservadores, y lo que él ya estaba empezando a conocer en la Segunda República. Él ya empieza a tener tertulias, a publicar sus primeros poemas, sus primeros textos, y en el diario ABC se recogían en el año 2011, marzo de 2011, se recogía cómo era ese primer Federico Muelas de la época de la Segunda República. Y quiero destacar estas frases. Dice: ya antes de la guerra había contactado con ambientes literarios y artísticos
tanto en la capital conquense como en la capital del estado. En el año 35, en 1935, fundó en Cuenca una de las primeras tertulias literarias que tuvo la ciudad, que se llamaba el Bergantín de la Vela Roja, donde los autodenominados por ellos conjurados de Contrevia, haciendo referencia a Cuenca como la mítica ciudad histórica de Contrevia, se reunían en los sótanos de una taberna. Por esos años llevó a los pueblos al estilo de la mítica Barraca, del grupo de teatro de Federico García Lorca, un teatro de marionetas que se llamaba La Cometa. De ahí que Carlos haya creado haya querido hacernos partícipes de este grupo de teatro. Trabó también relación con Federico García Lorca y con todos los grandes poetas del momento, los trajo a Cuenca. Ya en aquella época ya empezó a traer a los grandes intelectuales a nuestra ciudad. Trajo, como digo, a Federico García Lorca. Es famosa una visita que hizo García Lorca con Carlos Lam y con algún intelectual más. Y una vez que se enteró de la muerte en 1936, lo denunció el asesinato con una intervención, con un verbo muy descarnado, y además que chocaba en ese ámbito de derechas en el que él se había criado. Luego, más tarde, también fue muy importante la tertulia del Pájaro de Paja, con personajes como Gabino Alejandro Carriedo y Ángel Crespo, que eran dos grandes poetas también castellano-manchegos de Ciudad Real. Bueno, yo no voy aquí a definir cómo era la poesía de Federico Muelas, solo quiero dar algunas pinceladas, algunos libros de los que publicó. Hay gente más docta que yo en este sentido, mi campo no es la literatura, para eso está, por ejemplo, Federico Muelas, para eso está por aquí Martín Muelas, que también nos lo podría decir mejor. Yo solamente, como digo, quiero dar unas pinceladas, algunos de los libros que publicó. Ya decía también ayer, y es cierto, Miguel Romero, que Federico Muelas amó a Cuenca desde su nacimiento hasta su muerte. Y de ahí algunos títulos de los libros, los villancicos de Capicatedral, los poemas que hizo sobre la Semana Santa, Cuenca en volandas. Pero sí quiero destacar algunos de los poemas más conocidos, como el famoso soneto a Cuenca. Ayer decía Federico Muelas. Ayer decía Miguel que Federico Muelas tiene en piedra el soneto a Cuenca de Federico Muelas. Está en dos sitios, en la Biblioteca Pública Fermín Caballero y en el Jardín de los Poetas. Se le olvidó en un tercer sitio, que es en el propio colegio que lleva su nombre, también está. El famoso soneto a Cuenca: alzadas limpias sin razón activa, pedestal de crepúsculos soñados, subes orgullos, bajas derrocados sueños de un dios en celestial deriva, oh tan tárico esfuerzo en piedra viva, oh aventura de los despeñados, Cuenca en volandas de celestes prados, de peldaño en peldaño fugitiva. Como digo, son poemas muy fáciles de interpretar. El soneto desde luego, si el soneto es la perfección de la poesía, que lo han definido muchos, desde luego es un soneto bastante perfecto y fácil de interpretar, pero al mismo tiempo, si se desmenuza con tranquilidad, sale a relucir ese misterio, como también en los poemas más sencillos que tiene, como la famosa décima que dedicó al torreón de la muralla que se encuentra frente al almudí. Aquel torreón altivo es hoy, niña, tu balcón, como envidio el torreón yo que soñándote vivo, y cómo se finge esquivo el río que te mira y que pensó dormirse espejo a tus pies. Ya somos chiquilla tres, la muralla, el río y yo. O los que dedicó a la Semana Santa, como el famoso de San Juan por las calles de Cuenca. Donde por la serranía tan de mañana San Juan, buscando mis ojos van lo que mirar no quería. Busco a la Virgen María que en la noche la perdí. Alma, si la viste, di dónde está.
Con ella quiero que llore junto al madero quien durmió en Getsemaní. La verdad es que es una delicadeza y no deja de asombrarnos el misterio que está sobre todo en el famoso Miserere, que ahí cambia completamente su forma de escribir, como el aullido largo del perro que la muerte escalofría, como ese templo rondo al enterrar al héroe o a la madre, como la queja oscura del ciprés derribado sobre el agua, como el hondo gemido de aquel ciervo que vaciaron los ojos con un hielo candente. Cuenca, Señor, escarnecida y sola, te sigue, te rastrea, como ciego sediento que ventea la fuente. Clama al pie de tu cruz, quema tus plantas, recuerdos empapados con el llanto, para que el humo vele compasivo tus pupilas vidriosas y clausure el horror de la luz en tu mirada muerta. Pero también el misterio de un viejo prosista, porque Federico Muelas también fue un prosista, y más allá de sus textos literarios de prensa, que no sé si mañana nos hablará José Luis Muñoz del tema, están también sus relatos. La verdad es que Federico Muelas, como otros escritores, como Jorge Luis Borges, al que en cierto modo nos recuerda hasta en algunos detalles de su biografía, como el hecho de que si Jorge Luis Borges al final de su vida, la ceguera, le obligó a que María Coloma le leyera los textos, también Federico Muelas sufrió de problemas en la vista, y hay que recordar que su padre, durante un periodo de su vida, mientras él estaba estudiando, su padre se veía obligado a tenerle que leer los textos en los que estudiaba la carrera de farmacia. Como digo, no fue un novelista, fue un gran relator de cuentos, de relatos, porque es incluso los textos que podrían considerarse como pequeños acercamientos a novelas, como El niño que tenía un vidrio verde, que por cierto ambienta en el prácticamente ya desaparecido barrio del Chocolate en Cuenca, donde la familia Santa Coloma tenía una importante hacienda. Yo recuerdo todavía la casa que ya se tiró cuando se amplió el campo de fútbol, que precisamente lo donó Federico Muelas primero al Frente de Juventudes, creo que fue, y luego desapareció el Frente de Juventudes al Ayuntamiento. Como digo, tanto el niño que tenía un vidrio verde como Bertolín 1, 2, 3, más que novelas cortas, yo lo metería más en relatos largos. Y también escribió los famosos cuentos de Contrevia con otros 3 grandes escritores de nuestra literatura conquense de aquella generación, como eran Carlos de la Rica, Meliano Peraile y Arturo de Villar. Este último menos conocido. Y sobre todo los cuentos de Navidad, un texto que para mí es precioso, son unos cuentos preciosos, y siempre he recordado la historia, para mí la más bonita, es la historia de Sartagán de Alella. Sartagán de Alella, que es la historia de un cuarto rey mago que se inventa Federico Muelas, que cuando está viajando pierde el camino de la estrella y no lo puede encontrar. Por eso no llega a tiempo al nacimiento de Cristo, y sin embargo, después de 33 años vagando, intentando encontrar otra vez la estrella, consigue encontrarla, pero no llega a Belén, llega a Jerusalén justo cuando está muriendo, cuando Jesucristo está siendo crucificado. Es una historia preciosa que si no la conocen, les recomiendo que la lean. Y ya estamos acabando, porque también el misterio de un viejo guionista, porque para que no lo sepa, hay gente que no lo sabe, Federico Muelas también escribió varios guiones de películas. Entonces, como colofón a la conferencia, porque me parece bastante curiosa, creo que encontré una película, dura un cuarto de hora, que la encontré en internet, y yo creo que es interesante para el que no la conozca, porque creo que hay mucha gente que no la conoce,
verla. Es una creación de cómo fue creada, valga la redundancia, cómo podrían haber sido creadas, valga la redundancia, algunas de las piedras, de las rocas que se encuentran en la Ciudad Encantada. Así que con esto voy a poner fin a la conferencia.